Hola, buenos días. Bienvenidos a esta conferencia invitada por el comité organizador de la segunda jornada virtual Intercambio de Experiencias en Educación. Este comité organizador, conformado por un grupo de personas de la Universidad Nacional Abierta y de la Universidad Simón Rodríguez, me invitan a hablar sobre etnomatemática en representación de el Centro de Investigación para la Participación Crítica de la Universidad Pedagógica y Experimental Libertador y de la Red Latinoamericana de Etnomatemática en su capítulo Venezuela. En esta oportunidad voy a tener el placer de hablarles sobre el análisis de la producción investigativa que se ha hecho en Venezuela en relación con la etnomatemática. Estaremos pendientes de todas aquellas personas que han escrito determinados productos, dónde, por qué, para qué, y una cantidad de interrogantes ligadas a ese proceso. Advierto que hay una serie de pretensiones durante esta conferencia que no se van a presentar porque esto forma parte de un avance de una investigación mayor donde conectan lo que ya se ha anunciado, lo dicho, con la educación intercultural bilingüe por el interés que eso genera para la universidad donde estoy trabajando en ese momento. Hay algunos detalles que tienen que ver con miradas, hay algunos detalles que están pendientes y vamos a ir entonces diciendo cada uno de esos detalles en la medida que avancemos durante esta conferencia. Obviamente, cuando queremos hacer ese análisis estaremos pendientes de la investigación que se ha desarrollado sobre etnomatemática en Venezuela. Y es importante darse cuenta que cuando se observan las prácticas de grupos socioculturales específicos, suele prestarse atención en lo que piensan, lo que hacen o lo que dicen las personas que se observan en las prácticas, así como también es de vital interés para los investigadores asumir una postura desde su lugar epistemológico a fin de poder concretar por qué se dan hallazgos de una manera o se dan de otra. Advierto que todas esas prácticas que son de interés para la gente que investiga sobre etnomatemática pudieran desarrollarse en grupos de personas como los que aparecen a continuación. Por ejemplo, allí tenemos un grupo de personas que venden verduras y que venden frutas, que dentro de su dinámica hay procesos de compra, procesos de venta que tienen que ver con los productos. Otro caso sería el hecho de observar la matemática que subyace en ese proceso de tejidos que están haciendo en este momento esas indígenas. Otro foco de interés podría ser la matemática utilizada por las personas dedicadas a la confección de camisas, de pantalones, porque allí aparecen una serie de referentes asociados con los patrones, asociados con las tallas, asociados con la cantidad de tela que se puede utilizar para poder confeccionar determinados vestuarios. Así como también interesaría estar pendiente de toda la matemática que subyace en la construcción de esa vivienda que tienen en la parte inferior. ¿Por qué? Porque toda la información, toda esa actividad matemática que se desarrolla en cualquiera de esos grupos, siempre es posible llevarla al aula para que los muchachos tengan cuestiones que signifiquen algo para ellos. Y por eso el interés de llevar lo que se consigue en estas prácticas para cada uno de los espacios donde están ubicadas esas prácticas. También observen que allí aparece siembras, recolecciones, procesos de construcción, un quirófano donde se desarrolla actividades importantes y también una persona que tiene ahí un conejo. Por cierto, está muy de moda lo que tiene que ver con conejos y ahí se podría hacer
muchos trabajos de interés que tengan que ver con los procesos de producción, la cantidad de comida que se le da, los tiempos de vida, los tiempos que se utilizan para la comercialización, etcétera, etcétera. Mucha información matemática subyace en cada una de esas actividades que también son de interés vital para la organización de experiencias de aprendizaje. Como pueden observar, este estudio de las prácticas matemáticas que se hace a grupos socioculturales específicos normalmente tratan con problemas y con actividades cotidianas que son propias del ambiente donde viven los miembros de cada uno de los grupos que se han mencionado. Esos grupos pueden ser comunidades rurales, comunidades indígenas, comunidades urbanas, así como grupos de profesionales y de oficios como los médicos, matemáticos, costureras, dentistas y también aquellos que configuran las denominadas comunas, donde se supone que debe haber una dinámica que obliga al uso de cuestiones de ámbito matemático. De seguro hay una serie de entidades que allí se toman en cuenta para hacer algunas acciones propias de las comunas, y no solamente en las comunas, sino también en otros grupos. ¿Por qué? Porque allí se puede encontrar una memoria cultural que los describa, una cultura matemática propia, lenguajes, creencias, hábitos, códigos, símbolos y maneras específicas de razonar, de inferir, de contar, medir, clasificar, ordenar y modelar. Obviamente estamos hablando de una visión de la matemática como una construcción social, y hay muchos investigadores que han desarrollado información al respecto. Por ejemplo, el brasilero Ubiratã D'Ambrosio, quien propuso un programa de investigación denominado Etnomatemática, que tiene que ver precisamente con una perspectiva sociocultural que tiene bastante rango de acción en este momento histórico. Así como también podemos mencionar a Ole Escosmose en relación con su educación matemática crítica. De seguro la postura de este autor tiene muchos elementos que son diferentes a lo que tiene que ver la etnomatemática, pero también tienen una serie de elementos que son invariantes en relación con la postura de Ubiratã, así como la de Hans Freudenthal, quien a través de su matemática realista también tiene una visión de la matemática como una construcción social, y todos y cada uno de ellos pueden dar suficiente información en relación con esta perspectiva sociocultural de la educación matemática. Es el momento de hablar de Ubiratã D'Ambrosio, porque se advierte que este trabajo está centralizado en el momento en que la etnomatemática comienza a marcar un espacio en el mundo, y sobre todo el realizado por Ubiratã. Se dice, de acuerdo a la mayoría de los investigadores que se han revisado, que en el año 1975 Ubiratã comenzó a utilizar ese término, pero no fue sino hasta 1984 cuando realmente le dio una fuerza importante a nivel mundial a través de su participación en un congreso internacional sobre matemática educativa que se desarrolló en Australia. Pero a pesar de que hay muchos autores que dicen que Ubiratã es el padre de ese término, es el padre de la etnomatemática, hay otros autores que confiesan que Ewald Feitwis fue también una persona que utilizó previamente ese término. Dicen autores que en el año 1950 él ya había utilizado ese término, así como también pregonan que desde el año 1926 este autor venía desarrollando trabajos donde se marcaban con un constructo muy parecido al de etnomatemática. Pero ¿acaso esa etnomatemática existe desde esos años, desde el 84, 75, 50 o 1926? Bueno, habría que observar
qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó en esos grupos anteriores, donde también hay una serie de prácticas interesantes que caracterizan esos grupos particulares y que de una u otra manera podrían configurarse o podrían acatar también que allí se hacía algo que podría conectarse con la etnomatemática. Pero en este momento se declara que el trabajo que vamos a desarrollar a partir de ahora va a estar centrado desde el momento en que realmente tenemos suficiente información para decir que la etnomatemática tuvo una aparición importante a partir de Kubilatán de Ambrosio. Esa es una decisión, simplemente pudo haber sido otra, pero los detalles los vamos a dar siempre rodeados con esta información. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos encontrado hasta ahora que hacen mención a ese nombre, normalmente lo nombran como uno de los elementos preponderantes o precursores de la etnomatemática en el mundo. Vale decir que esa etnomatemática que en este momento hemos fijado postura ha sido también abordada por otras personas, pero no con el nombre de etnomatemática. Simplemente hacemos aquí un compendio de información, de expresiones asociadas al término en relación, por ejemplo, a lo que dicen ellos. Por ejemplo, Salaski habla de una sociomatemática, al igual que Asher y Asher, que habla de los matemáticos de los iletrados. Por cierto, ese iletrado suena a veces un poco fuerte, porque no necesariamente la matemática que producen esos grupos socioculturales específicos, que a veces tienen suficiente desventaja en relación con otros, eso no significa que se puede considerarse o no debería considerarse como la matemática de los iletrados. Bueno, habría que hacer algunas discusiones al respecto y buscar las razones por las cuales le asignaron ese tipo de nombre a esa matemática. De igual manera podemos encontrar otra matemática como la espontánea, que el mismo D'Ambrosio mencionó en algún momento, y así también conseguimos otros investigadores que a esa matemática la llaman informal, la llaman matemática de sociedad, o también la llaman matemática oral, oprimida, no estandarizada, congelada, popular o del pueblo, o codificada en el hacer y en el saber. Puede observarse entonces que hay un compendio bastante grande de expresiones que están asociadas con la etnomatemática, que en este momento es el centro de nuestra atención. En esta oportunidad, la parte metodológica que se sigue para desarrollar este avance es montada sobre una investigación documental a la luz de la información que se consigue en los títulos de todos los documentos encontrados hasta la fecha, bueno, particularmente hasta julio de 2017. Ese grupo de títulos generó una serie de acciones posteriores que son partes de la investigación que aún no se ha desarrollado, porque el corpus inicial estaba configurado por ese grupo de títulos, pero a medida que se fue decantando la información, aparecieron unos elementos interesantes a través de la cristalización que se hizo, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista y las variadas perspectivas que pudieran ir apareciendo en los documentos que se están analizando. Eso generó que la investigación tuviera dos vertientes, una marcada por indicadores bibliométricos, donde se hace necesario analizar los indicadores personales, indicadores de productividad, de contenido, metodológicos y de citación, así como también se hizo una línea cualitativa marcada por un análisis conceptual a la luz de la información que estaba descrita, no solamente en los resúmenes de esos trabajos, sino también en los extensos. Quiere decir entonces que esta investigación tiene varias miradas, y dependiendo del corpus se genera entonces una mirada que ya vamos a dar algunas especificaciones al respecto. Antes de hacer detalles sobre la información que está contenida
en los títulos de los trabajos, se hace necesario declarar de nuevo que cuando se comenzaron a revisar algunos resúmenes o se comenzaron a revisar algunos extensos, se pudo observar que la figura de Oviratán de Ambrosio juega un papel preponderante y para muchos es realmente el precursor mayor de la etnomatemática. También se encontraron documentos donde señalan a María Luisa Oliveras y sobre todo desde el momento que ella nos visitó en el año 2009 para trabajar con un taller desarrollado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Es importante que se tome en cuenta que después de la presencia de María Luisa en Venezuela, se generó un bloque de investigaciones de tal rango que desde el 2009 hasta el 2017 el número de producciones es casi el 75% en consideración al resto de los años. También pudimos encontrar que Fernando Castro de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente del Instituto Pedagógico de Maturín, también ha tenido un trabajo digno de ser mencionado, sobre todo porque no solamente condujo algunos trabajos, sino que también escribió información al respecto. Lamentablemente Fernando aún en este momento no está con nosotros, se nos fue, pero dejó sus semillas sembradas y todavía siguen produciendo muchos frutos. Otro trabajo interesante es el de Walter Belle de la Universidad Nacional Abierta, quien ha venido materializando documentos y asumiendo posturas de variados intereses. Más adelante vamos a hacer un comentario sobre un trabajo que ha hecho sobre etnomatemática. Y también hay otra investigadora que ha dado mucho por la etnomatemática y es Cecilia Tirapegui de la Universidad de Guayana. Ella nos ha permitido encontrar trabajos que ha tutorizado, así como también ha generado programas de cursos para cursos de posgrado de enseñanza de la matemática que se desarrollan allá en la Universidad de Guayana. De manera que tenemos aquí un compendio de personas de bastante nivel que tienen mucho trabajo y se han preocupado bastante porque la matemática agarre espacios de interés en la parte educativa y sobre todo que se desarrollen muchas investigaciones al respecto. Si nosotros analizamos que desde 1985 a la fecha ya hay más de 3 décadas que la etnomatemática tiene presencia en Venezuela, podríamos destacar lo siguiente. En el año 2017 podemos contar, al julio, podemos contar con 94 producciones, 83 que están culminadas y 11 que están en proceso. Esa misma cantidad de culminadas se mantiene al 2016, pero hay que indicar que en el año 1985 fue cuando pudimos conseguir un documento en Venezuela que diera información explícita sobre la etnomatemática, y ese trabajo fue realizado por una persona que no es graduada en el área, pero trabaja con la lengua y tuvo una investigación que se desarrolló con los curripacos y trabajó con sus números, y esa persona es Omar González Ñáñez. Así, posteriormente también conseguimos un trabajo de Esteban Mosongi que también hizo referencia a procesos de cuantificación y de la etnomatemática. Si nosotros observamos la distribución de los productos culminados que se han encontrado entre el año 1985 al año 2016, recuerden que el 2017 aún no tenemos ningún trabajo culminado, de acuerdo a lo que acabamos de decir en la lámina anterior, podemos observar cuestiones interesantes. Después de 1985 hubo varios años donde no hubo producción alguna, y sin embargo a partir de ese último
que se corresponde a ese lapso, comienzan a aparecer producciones hasta 3. O sea, a veces ninguna, a veces una y a veces 3. Y eso se mantuvo hasta el año 2008, porque a partir del año 2009 comenzaron a dispararse las producciones en etnomatemática, a tal punto, como les comenté anteriormente, que en ese último lapso, que apenas representa el 25% de todo el lapso, se produjo una cantidad aproximada del 75%. Ahora, cuando nosotros observamos el tipo de producción de los trabajos culminados, podemos ver que dentro de esos trabajos culminados el 60% se corresponde con artículos bien publicados en revistas científicas o bien publicados en proceedings, en actas o en memorias. Igualmente encontramos que el 4% de esa producción está en capítulos de libros. Ya vamos a ver cuáles son los libros que se han desarrollado al respecto. Y también un 19% de esa producción fue desarrollada a través de monografías. Y aquí vamos a llamar monografía a todos los trabajos doctorales, de maestría, de especialización o de licenciatura. El resto está conformado por proyectos, por programas, por líneas. Está allí con un 17% en la producción. Haciendo especificaciones en relación con los libros, podemos encontrar 3 donde aparecen capítulos de ellos. El primero, Didáctica Crítica, Educación Crítica de las Matemáticas y Etnomatemática, que fue escrito por David Mora. En ese libro hay 2 capítulos. Uno escrito por Eva Reverante del Ministerio de Educación Universitario y otro escrito por Walter Belle de la Universidad Nacional Abierta. Tenemos otro libro escrito en la universidad, producido en la Universidad Central de Venezuela, que fue compilado por Emma Martínez. Allí tuve la oportunidad de escribir un capítulo llamado Urdimbres y Tramas en la cestería indígena del estado Amazonas. Un tercer libro editado por José Ortiz y Marta Iglesia para informar sobre los aportes que tenía una unidad de investigación. A ese libro lo denominaron Investigaciones en Educación Matemática, y allí también aparece el capítulo de las actividades matemáticas del pueblo wayú, que también fue escrito por un profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Es el momento de dar algunos detalles previos en relación con la población venezolana y la población indígena por la siguiente consideración. Si nosotros tomamos en cuenta la información del año 2011, podemos observar que los habitantes empadronados son 27.227.930. De esa cantidad de habitantes empadronados, 88,8% forma parte de la zona urbana venezolana y el 11,2% de la zona rural. Pero resulta que la población indígena está diseminada entre zonas urbanas y zonas rurales. Fíjense que hay más habitantes en las áreas urbanas que en las áreas rurales. Entonces eso nos hizo hacer una configuración de algunas categorías que en este momento les vamos a presentar. Por ejemplo, si nosotros consideramos que los focos de producción que estaban desarrollados en esas investigaciones, hay algunos que identificaron su población. En este caso, aquellos que identificaron la población, que son 62 casos, indicaron que el 66% de esos trabajos se realizó con grupos indígenas. El 29% de esos trabajos se realizó en grupos rurales no indígenas y el 5% restante se desarrolló en zonas urbanas no indígenas.
Además de esos 62 donde indican población, hay otros que son de carácter teórico que no aplica eso y son 21 casos de trabajos desarrollados en la parte teórica. Pueden observar aquí que la parte indígena tiene mucha fuerza, es el foco bastante impactante de las investigaciones revisadas y por eso más adelante se van a generar una serie de consideraciones que tomen en cuenta ese porcentaje que es bastante alto para esa población identificada. Haciendo ahora mención de algunas investigaciones realizadas, por ejemplo, vamos a mencionar los textos y vamos a hacer el comentario de algunos de ellos, podemos observar que en el foco indígenas hay varios trabajos. El primero, la protomatemática de los Yanomami, que fue desarrollado en el año 1996, y en el 97 se desarrolló uno llamado la etnomatemática, su incursión en el aula. Este trabajo fue desarrollado por María Delfina Rivas del Instituto Pedagógico de Maturín de nuestra Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Ella tuvo interesantes hallazgos y entre ellos lo que tiene que ver con la numeración de los Warao. Otro trabajo de interés lo hizo González, que ya habíamos mencionado anteriormente, para el año 1985, y en esta oportunidad hizo una conexión del trabajo anterior y ahora produce uno que se llama Etnomatemáticas entre los indígenas Curripaco y los programas de educación intercultural bilingüe. Este trabajo resultó vital porque precisamente la mayoría de las miradas que se van a configurar luego tienen que ver con este trabajo y lo tienen como referencia, a pesar de que Omar González no es graduado en matemática ni en educación matemática. Él hizo ese trabajo y de verdad que utilizó el nombre de matemática muy bien. También se puede mencionar una experiencia de capacitación en matemática que hice en el estado Amazonas con el propósito de capacitar a los docentes indígenas venezolanos que trabajan con esas escuelas ubicadas en el estado Amazonas. En esa oportunidad, en el año 2011, tuve la oportunidad de hacer mi primera publicación sobre etnomatemática y de verdad que para mí fue de bastante, hice unas marcas interesantes en mi vida profesional, a pesar de que ya tenía muchos años de experiencia. Fue publicado en un journal de matemática y cultura de los Estados Unidos. Y en el año 2012 también hay otro trabajo de interés llamado las actividades matemáticas del pueblo Wayuu, y cerramos este bloque informativo. Hay otros, esto es simplemente una muestra, con uno desarrollado en el año 2016 que desarrollé conjuntamente con Andrés González y José Berrío, y lo presentamos en el noveno COVEN. Ese trabajo, denominado Cultura Matemática de algunos pueblos venezolanos, resultó de vital interés para nosotros porque nos generó muchas interrogantes en relación a lo que viene a ser un sistema de numeración. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos y dejamos abiertas las preguntas que hay algunos grupos socioculturales a quienes le indican que poseen sistemas de numeración, y sin embargo nosotros consideramos que eso debería ser revisado. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos a los Hibi, por ejemplo, ellos no tienen representaciones simbólicas de sus números, y por tanto cuando hablamos de sistemas de numeración deberíamos tener como fuerte de la definición lo que significa una base, pero ellos no tienen base. ¿Por qué? Porque no tienen simbolización de los números. Así como tampoco estamos de acuerdo en que, por ejemplo, al sistema de numeración que tienen los sistema de numeración que tienen los mayas, disculpen, tampoco tendríamos mucha fuerza, porque ahí se dice que es un sistema vigesimal y sin embargo esos tienen solamente 3 números, y tendríamos que ver cuál es la definición de base que ellos han utilizado para hacer ese tipo de aceleraciones. En relación con el foco rural, no indígena por supuesto, hay varios trabajos. Uno de ellos
se llama Componentes Geométricos en la Confección de Muebles, un estudio etnomatemático en artesanos de la vela, desarrollado en Coro. Otro que habla sobre el valor posicional desde una perspectiva etnomatemática, desarrollado en el año 2012, y otro que habla sobre las actividades matemáticas presentes en el contexto rural del Valle de San Isidro. Ese fue desarrollado en el estado de Aragua, y ese contexto rural queda cerca de la colonia Tovar. Y aquí cerramos en este grupo rural un trabajo de maestría que habla sobre la educación matemática en el contexto rural, una visión desde la etnomatemática. Hay otros trabajos, pero ahora del foco urbano, donde podemos observar allí al inicio la tesis doctoral de la doctora Idaís Rodríguez, que por cierto forma parte del comité organizador de este evento, y su trabajo gira en torno a la reivindicación del conocimiento matemático extraescolar, una experiencia en educación básica de adultos. Y otro de vital interés para los que formamos parte de ese grupo, porque con ese trabajo ganamos el segundo lugar de póster de la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, que se realizó en el año 2013 en Argentina, y ese trabajo habla sobre el diseño y construcción del instrumento musical 4, y presentamos allí una propuesta para el desarrollo del currículo escolar. Hay un trabajo asociado también a esa experiencia que se llama Elementos didácticos presentes en el diseño y construcción del instrumento musical 4. Ambos trabajos los escribimos junto con Angélica Martínez y junto con Andrés González. También hay uno sobre representaciones del número racional, que se hizo tomando en cuenta la vida extraescolar. Además de los trabajos de abordajes prácticos, tenemos también algunos que tienen sus abordajes teóricos, como por ejemplo el primero que realicé para una revista colombiana, que habla sobre una reseña de las acepciones que existen sobre la etnomatemática. Así como también hay otro trabajo desarrollado por Alfonso Salgado que habla de la educación matemática desde la perspectiva de la etnomatemática. Otro de ellos toma en cuenta el libro texto de matemática y los elementos filosóficos y antropológicos para la educación venezolana. Y otro trabajo de bastante interés para la etnomatemática en Venezuela, porque se desarrolló a la luz de la experiencia que tuvimos muchos venezolanos después de haber cursado un taller sobre etnomatemática dictado por María Luisa Olivera, y conjuntamente con ella escribimos un documento que habla sobre esos caminos que seguimos posteriormente. Tomábamos en cuenta la interculturalidad y sobre todo la producción de documentos que se hizo desde su llegada, los documentos que se pudieron escribir sobre etnomatemática. Es un trabajo bien interesante, es tipo producción científica, y de verdad que hizo ver el impacto que pudo tener la presencia de María Luisa en Venezuela desde su visita. Otro trabajo de interés para mi persona surgió en el año 2016. De acuerdo a lo que hemos informado hasta ahora, mi primer trabajo sobre etnomatemática lo comencé a desarrollar desde el taller en el 2009. Nos atrevimos a capacitar a los docentes indígenas del Amazonas en el 2010, y apenas en el 2016 se me ocurrió escribir un documento sobre etnomatemática que publicamos en los Estados Unidos. En ese año de 2016, a inicio de 2016, recibo una comunicación del Journal de Matemática y Cultura, que me pedía que había aprendido yo de esa experiencia, de lo que había escrito, de lo que había hecho, qué cosas no hice, qué cosas me gustaría hacer al respecto y qué expectativas tengo en relación con esa experiencia de capacitación. Bueno, tuve entonces la oportunidad de escribir ese documento llamado Aspectos Retrospectivos e Introspectivos de esa experiencia de capacitación en etnomatemática. También hay otro trabajo que hicimos junto a González y Berrío, que se llama Aspectos Fundamentales de los Sistemas de Numeración.
aquí también surgieron muchas interrogantes, porque estamos aquí con la pregunta, nuevas preguntas sobre los sistemas de numeración, y aquí por ejemplo se hizo hincapié en por qué si el sistema romano tiene siete símbolos, aunque hay algunos investigadores que dicen que tiene 6, no 7, porque no tiene base 7 y ese tipo de cuestiones. Entonces nos jugamos un poquito con lo que tiene que ver con los sistemas de numeración, con las bases, y con los números, con los numerales, y bueno, hicimos un ejercicio interesante, pero todavía hay muchas interrogantes allí. Un trabajo que también valdría la pena revisar, aún no lo tenemos, pero debe llegar porque fue prometido hace cierto tiempo, que lo hizo Beyer y lo denominó una excursión antropomatemática o la cuadratura de la rueda. De acuerdo a lo que dice la tapa del libro, pues no me ha llegado, no nos ha llegado el libro a muchas personas, allí se pone en escena la ignomatemática y la antropomatemática, y supongo que adentro hay una serie de cuestiones que ponen en lucha a esos dos constructos. Habría que leerlo, debe ser bien interesante. Cuando nosotros encontramos investigaciones que eran aplicaciones, y en esas aplicaciones indican cuál es el área temática, pudimos encontrar que el 50% de los casos trabajan con geometría, el 22% con aritmética y el 28% con actividades matemáticas. Eso porque es lo declarado en algunos títulos, en algunos resúmenes y en algunos extensos, porque también a veces no conseguíamos la información y nos teníamos que mover hasta los extensos. Sin embargo, cuando nosotros consideramos las actividades matemáticas de Bishop, que son contar, medir, diseñar, localizar, jugar y explicar, podemos darnos cuenta que es muy probable que esos referentes allí indican como geométricos o aritméticos pudieran conjugarse y configurar una categoría mayor que pudiera ser las actividades matemáticas. Eso quiere decir que es muy probable que esa clasificación que está allí pudiera marcarse de otra manera en relación a algunas decisiones que se pudieran tener después que se analicen las próximas miradas. Como la geometría es la temática preponderante de ese grupo de investigaciones que hemos encontrado hasta ahora, voy a hacer mención a 5 trabajos que su fuerte es la geometría, como por ejemplo las concepciones en alumnos guayú sobre la medida, otro sobre aprender geometría en ambientes culturales que se desarrolló con los guaraos, otro de una aproximación a la geometría de los pemones, eso está en el estado Bolívar, en el sector Huanquén, un trabajo sobre las casas de Baharé, que es una visión en la matemática a partir de su construcción y todos los referentes que existen para ello, y esa experiencia que ya habíamos mencionado, que tiene que ver con el diseño y construcción del instrumento musical 4. Allí están entonces 5 trabajos de bastante interés y que tienen como fuerte la geometría. También, además de esos trabajos prácticos, también tenemos otras producciones teóricas. Un programa de capacitación que ya había mencionado, que se hizo en una alianza de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador con la Gobernación del Estado Amazonas, y una inserción que este año por fin la vamos a tener en escena, porque se escribió un curso de matemáticas para el programa de educación intercultural bilingüe desde el año 2012, y por fin este año se le va a dar curso. Hay 2 líneas de investigación que están arropando, que están cobijando muchos trabajos sobre la matemática, una en el Instituto Pedagógico Rural del Maca, donde trabajo, que se llama Perspectivas Socioculturales en Educación Matemática, y otra en el Pedagógico de Maturín, se llama Enfoques Socioculturales y Socioafectivos en Educación Matemática. De manera que también desde esos cursos, desde esas líneas, de esos programas,
de seguro que hay muchas personas que se han ganado a seguir trabajando con esto y que han venido participando en varios eventos y que han venido escribiendo cosas de interés para la educación matemática y sobre todo para la etnomatemática, ¿no? Cuando nosotros revisamos las universidades que han participado o que han apoyado el trabajo que se ha venido realizando, las investigaciones que se han venido realizando sobre etnomatemática, a la luz, qué sé yo, de sus programas, de sus líneas de investigación, de sus unidades de investigación, o simplemente de algunos profesores que pudieran estar allí interesados en trabajar con esto, pudimos observar que la UPEL tiene un trabajo bien interesante, tiene, de los que hemos podido conseguir hasta ahora, tiene 49 trabajos, seguidos por la Universidad de Zulia, que tiene 8, y por las universidades de Guayana y Abierta, que cada uno tiene 4. El resto de las universidades tiene 1 o 2 trabajos. Es interesante que en este momento podamos hacer un llamado a aquellas personas que pueden colaborar con esta investigación, porque desde hace más de un año se ha venido escribiendo a muchas personas. Algunas han respondido, gracias a Dios, otras lamentablemente, sé que son muchas las que no han respondido, no nos han dado la información, pero estamos seguros que en Venezuela hay más trabajos de los que hemos contabilizado hasta ahora, de manera que pudiéramos tener un corpus bastante robusto como para indicar o hacer algunos señalamientos de interés para la etnomatemática y por ende para la etnomatemática. Así es que hago una solicitud a ustedes, a las personas que están cerca de ustedes, para que hagan llegar a este grupo de trabajo la información que nos indique sobre los trabajos que se han realizado en otras escuelas, en otras instancias, en otras instituciones que tengan que ver con la etnomatemática en Venezuela. En estas producciones conseguimos varios proyectos. Uno que se cerró en el año 2016, pero que había sido solicitado para su aprobación desde el año 2011, que se denominó Sistemas de Numeración de las Etnias Venezolanas. En este caso los Ajibi, la Wotuwa y la Puinave. Ese lo desarrollamos varios investigadores y tuve la oportunidad de coordinar aquí. Conmigo trabajó la doctora Macera Magro, el doctor José Lara, el doctor José Fermín, Itamar Bello, Ángel Alejandro Martínez, Marilena Morales y Andrés González. Ese trabajo que se solicitó para ejecutarlo en el 2011 tenía unas perspectivas bien interesantes, pero lamentablemente fue poco lo que se pudo hacer. Se hizo apenas un diagnóstico porque los recursos los asignaron a finales de 2014 y se ejecutó en el año 2015 apenas un diagnóstico, porque esa cantidad de dinero apenas representó como un 3% de lo que se había solicitado por efectos de inflación. Por supuesto, eso se lo comió la inflación. Otro trabajo interesante que se está desarrollando en este momento se llama Prácticas Matemáticas, es un trabajo de parto, se corresponde con una investigación que se hace con personas que trabajan a nivel de ginecobstetras y que atienden a las pacientes al momento de traer sus niños al mundo. Se ha avanzado en el hecho de que las personas que han sido interrogadas, aunque han dicho que no les gusta la matemática, han reconocido que la cantidad de matemática que utilizan durante un trabajo de parto es de bastante interés y de mucha precisión, porque hay mucha matemática asociada a esa práctica. Otro trabajo que está desarrollándose, que se llama Etnomatemática de los tejidos amazónicos, también lo hago con Berríos y González. Estamos adelantados en la parte teórica, en los postulados teóricos, pero ha corrido la misma suerte de otros proyectos que no han asignado recursos todavía, pero sin embargo seguimos trabajando. Y hay otro que sí tiene una asignación de recursos,
pero que no se lo han entregado, es el que tiene que ver con patrones geométricos que están presentes en la artesanía guayú. Está desarrollado por mi persona, por Zaida Guerra y por otros. Pero en esta oportunidad, esos otros son siempre guayú, porque decidimos que para que se pudieran concretar algunas investigaciones íbamos a trabajar con gente de la zona para que los gastos se minimizaran. Este sí tiene las asignaciones aprobadas, pero no han sido consignadas a las personas que estamos investigando. De manera que cuando las consignen, me imagino que debe correr una suerte equivalente a la que ocurrió con el otro que apenas llegó al 3%. En cuanto a proyectos, aquí podemos observar a tres, que los tres tienen que ver con producción científica. El primero, trabajando con la revista latinoamericana, estoy acompañado por la doctora Pilar Peña de Chile, la doctora María Gabarrete de Costa Rica, el doctor Freddy González de Venezuela, la doctora María Bonilla de Perú y la doctora Carolina Tamayo de Brasil. El otro, estamos trabajando con interculturalidad y hacemos una mirada pero de los artículos científicos que están publicados en Iberoamérica. Y este último, que tiene que ver también con la producción científica sobre etnomatemática, pero en conexión directa con la educación intercultural bilingüe, es precisamente el elemento clave de esta conferencia, porque parte de lo que hemos hecho allí es lo que ustedes están conociendo ahora. Ese lo estoy desarrollando, y para poderlo concretar, las otras miradas que ya se las voy a plantear, requiero de la presencia de algunos investigadores que pudieran estar ganados a seguir desarrollando este tipo de actividad. Puede observarse entonces que desde que nos estamos moviendo de los títulos hasta las fonografías, hicimos varias miradas a la luz de varios corpus, un corpus universal llamado A, y luego desde allí se fueron decantando nuevos corpus hasta conseguir uno llamado D. El A trabaja con los títulos, el B trabaja con los títulos y ligados con los indígenas, y en particular lo asociamos con el programa de interculturalidad bilingüe, y después de ahí de ellos encontramos algunos resúmenes y lo llamamos mirada C, y la última mirada, que tenemos ya el documento completo con todos los referentes discursivos a todo nivel, que se lo llamamos mirada D, de manera que la fuerza que podemos tener allí va a ser bien interesante. Puede observar entonces que las cuatro miradas, la primera lo vamos a desarrollar con el corpus A, donde existen 94 títulos. Luego viene una segunda mirada que configura el corpus, hecha a través del corpus B, que se va a realizar a la luz de los 44 trabajos que se consiguieron, que tienen que ver con interculturalidad, de los 83 que se conocen que están culminados. Luego viene una mirada C que va a tomar aquellos que tienen resúmenes de B, ese va a configurarse una nueva mirada, y aquellos que tienen extensos de SC va a ser una mirada final. Y si ustedes se dan cuenta, a medida que van avanzando las miradas, hay una reducción importante del número de trabajos, pero va agarrando mucha fuerza, se van poniendo muy robustos los corpus, porque a medida que avanzan la información se hace mucho más fuerte. Por ejemplo, en el último caso de los extensos tenemos toda la información de interés con todos los detalles, y eso nos va a dar la oportunidad de decir mucho más cosas que las que podemos decir con los títulos. De manera que se enfrentan la etnomatemática y la educación intercultural bilingüe en esta investigación, que tiene como fuerza la búsqueda de referentes bibliométricos y el análisis conceptual de la información que aparece explícita en el discurso que dan los autores de cada uno de los documentos que se están consultando. Desde allí, a nivel de los referentes bibliométricos, vamos a trabajar o a seguir trabajando con indicadores asociados con autorías, género de los autores y año de presentación de las publicaciones. En el caso que los trabajos sean trabajos de grado, vamos a solicitar la información, vamos a estar pendientes de la institución que avala ese trabajo y de la ubicación geográfica de la misma. De igual manera, cuando se trabaje con los artículos, con las colaboraciones entre autores, el tipo de documento, la revista o la memoria o el acta y la estancia que lo edita. Otros indicadores también serán de vital interés para esta investigación, como por ejemplo la caracterización de las producciones por descriptores, temas tratados, tipos de prácticas abordadas,
población indígena, donde se desarrolló la investigación, la ubicación geográfica de esta población y la metodología declarada. De igual manera, es de vital interés estar pendientes de los tipos de prácticas abordadas, de los objetivos generales de la investigación, de los hallazgos, de las concepciones que tienen los autores sobre etnomatemática, de los autores que utilizaron allí y de las referencias asociadas con ese término, así como vamos a tener la oportunidad de trabajar con la cartografía de las universidades y lo vamos a robustecer aún más porque vamos a tomar en cuenta los programas, los grupos de investigación venezolanos que investigan sobre etnomatemática. Entonces, que estamos en un proceso donde es importante analizar las tendencias por categorías temáticas, así como la viabilidad que pudiera tener la etnomatemática en la interculturalidad y específicamente en la educación intercultural bilingüe. Por eso resulta de mucho interés darle mucha fuerza a las últimas miradas, porque nos va a dar muchos insumos para tomar decisiones para ver si es prudente o no llevar la etnomatemática a las escuelas, a la educación intercultural bilingüe o a cualquier otra escuela. Por supuesto que cuando estemos viendo esa viabilidad, de seguro vamos a conseguir estrategias y vamos a conseguir materiales didácticos que ya están hechos o que se puedan hacer con los insumos que están allí, que nos van a permitir, por supuesto, mejorar la educación matemática en Venezuela. Muchísimas gracias entonces por esta atención y bueno, ahí está mi contacto y también está una dirección donde funcionamos desde la Red Latinoamericana de Etnomatemática y bueno, les invito a suscribirse. Les invito también a presentar sus trabajos porque tenemos una revista de bastante fuerza y tenemos un repositorio que tiene una carga importante de información que estoy seguro que va a surtir el efecto deseado en el mejoramiento de la educación matemática venezolana. Hasta luego, muchas gracias.